atención del nivel tan exagerado. Póngame mucha atención, por favor. Nadie se me distraiga ya. Vamos a escuchar un poquito el consejo de Dios. Hay un nivel de verdad, hermanos, tan exagerado de degradación, depravación y una descomposición, amado hermano, en la que está o se encuentra actualmente la humanidad. La sociedad está sufriendo, las naciones están pasando por momentos de verdad muy difíciles. Pues las familias, quiero decirles que forman a la nación. ¿Cómo se forma una nación? Por medio de familias. Y cuando se descomponen las familias, se descompone la nación. ¿Es cierto eso, sí o no? Eso es verdad. Se empieza a hundir esa nación y ningún país, ningún imperio permanece cuando la familia se desvanece, cuando la familia se desune, cuando se descompone. Y déjeme decirle que lo que hizo caer a los grandes imperios, a las grandes naciones, lo que hizo que se desboronaran, fue algo no como los asuntos financieros, la economía, no los asuntos políticos, no los problemas de otra índole, sino una nación que empieza a desmoronarse es por los problemas de inmoralidad, los problemas morales. Ahí radica, hermanos, todo. Escúcheme bien. De verdad que es terrible esto lo que está sucediendo, hermanos. A mí me preocupa y siempre lo he dicho, la iglesia, casa de mi padre, es una familia unida, una familia compuesta de muchas familias. Búsqueme 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vean lo que dice el Señor en su palabra de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Ya el Señor lo había dicho aquí en su palabra para estos días que estamos viviendo, y que es necesario que pongamos mucha atención en esto, hermanos, y que hagamos lo propio, hagamos lo prudente, hagamos lo necesario. Dice el 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto. Óigame, hermano, también debes saber esto. O sea, el Señor también se preocupa por lo que está pasando. Tienes que saberlo. Hay que notarlo, hay que verlo, hay que recordarlo, hay que estar viendo lo que está sucediendo. Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? La palabra postrero significa últimos. Y yo creo que estamos viviendo los últimos días, hermanos. Vendrían tiempos como, oiga eso, vendrían tiempos peligrosos. Sales a donde quiera y no hay peligro. Vas aún a la tienda, no hay peligro. Vas a los bancos, está el peligro. Están acechando, está ahí la situación de verdad tan difícil. Pero vea usted lo que describe ahora la palabra de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quién? A los padres. Esto habla a los hijos, como hace rato nuestro hermano Víctor leía la lectura de Efesios 6, que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Pero dice que habría hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Mire, ya se acabó ese afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores. ¿De qué cosa, hermano? Oiga, subraya eso, aborrecedores de lo bueno. Sucede lo que dice la Escritura en los tiempos que estamos viviendo. Ahora a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le están llamando bueno. Ahora sucede que es ahora todo lo contrario.
Vea usted, y termina el 4. Las características de los hombres y de la gente para estos postreros días: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, subrayo eso también, amadores de los deleites más que de Dios. Nos gusta más deleitarnos en cosas del mundo que venir y adorar a Dios, que venir y cantar a Dios. A mí me da tristeza, escúcheme bien, de ver que ahorita estamos haciendo un programita para nuestro Dios que pasa en las familias, y veo ya 1 o 2 familias que ya se salieron, ya se fueron. Que Dios les bendiga. Qué triste es, hermano, que no estemos aquí un tiempo alabando a Dios, respetando los momentos para nuestro Dios, pero sí, cuando te vas al juego, a la televisión, no te pasas 1 hora, 2, 3, 4 o hasta 5 horas. Amamos más los deleites que deleitar del mundo, que deleitarnos en las cosas de Dios. Porque hoy en día es lo que se está viviendo. Es un tiempo de verdad sumamente peligroso. Es terrible lo que está sucediendo, sobre todo en los niños, amados hermanos. En los niños es la gran preocupación, en las escuelas. Oiga, hermano, usted lo ve ya aquí a nuestro alrededor, en las noticias, en diferentes países o naciones. Hay violaciones, hay muertes, hay agresiones, hay drogas, ¿cierto o no? El famoso bullying, el tremendo ese llamado bullying que hacen con los chamacos y los golpean, y cuánta cosa estamos viendo hoy tan degradante en este siglo XXI, en pleno tiempo que nos está tocando vivir. En Estados Unidos, quiero hacer 2 referencias de 2 países: Estados Unidos y el país de España. En Estados Unidos, los niños en las escuelas, hermanos, están tomando el control, están matando. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado y hemos visto que llevan armas, matan a sus mismos compañeros, matan a los profesores? Estamos a la expectativa ya, que noticia ya no buena, sino oímos algo así, donde ya hubo una agresión más en X escuela con los mismos hijos, los chamacos, los niños. Salió por ahí un artículo en internet: ¿por qué lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos? ¿En qué año fue esto? 2001. El 11 de septiembre 2001. 2011. 2001. El 11 del 11. 2001. De 2001. El 11 de septiembre de 2001. ¿Por qué pasó? Se preguntaban. No sé si usted ha visto un artículo por allí en internet, que la nación se preguntaba por qué tenía que pasar esto y dónde estaba Dios. Preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Y paréceme que una predicadora en Estados Unidos contestó esa pregunta. Creo es la hija de Billy Graham, un predicador muy famoso en Estados Unidos. Su hija contestó lo siguiente: ustedes preguntan, la nación entera, ¿por qué pasó lo de las Torres Gemelas? Y preguntan, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Y ella les dice, pregunto yo a la nación, y pregunto yo a los gobernantes, a los profesores de las escuelas, ¿por qué han dejado de leer la Biblia? ¿Por qué han dejado de orar a Dios? ¿Por qué hicieron a un lado a Dios y ya no lo toman en cuenta? Porque usted debe saber que años atrás, en los Estados Unidos, se había instituido la ley
de que en cada salón de clases se tenía que orar a Dios, se tenía que leer la Biblia, ¿cierto o no? Y lo hacían puntual, porque la nación y el presidente sabía, conocía que ahí está, hermanos, ahí está la bendición, el secreto del poder de Dios para controlar a una nación, para controlar a las familias. Pero llegaron nuevos gobernantes y se olvidaron de la Biblia, se olvidaron de Dios y lo hicieron a un lado, y ya no lo toman en cuenta para nada. Entonces esta mujer preguntaba: ¿por qué hicieron a un lado a Dios? Y ahora le preguntan a él: ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Cómo quieren que yo no permita si ya me echaron fuera? ¿Cómo quieren que yo no permita que pasen cosas así si ustedes son los que me han sacado? Ya no me están tomando en cuenta, ya no recurren a mí. Y todavía me preguntan que por qué pasan estas cosas. Hermano querido, familia, padre de familia, si hay algo que tú tienes que tomar en cuenta siempre es al Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti. Pero es el primero que usted y yo a veces le damos la espalda por simples tonterías, por simples problemillas, hermanos, que pensamos que no tienen solución. ¿Y por qué no recurrir a Dios y decirle: Señor, ayúdame, por favor, socórreme, no puedo más? Pero hay muchas familias que a Dios lo tienen como lo último y no lo toman en cuenta como debe de ser. El país de España, déjeme decirle que es el número 1 en Europa. Ocupa el primer lugar el país de España en divorcios, en consumo de cocaína. Escúcheme bien. Es el primer lugar en abortos. Es el primer lugar donde más pastillas antidepresivas y tranquilizantes toman. Quiero decirles que el 85% de la nación, de la gente de España, pues, son neuróticos. Han hecho a un lado a Dios. No creen en Dios. Los países hoy están sufriendo, y en especial estos dos que les comento, Estados Unidos y España, por cierto, desde hace unos años atrás, están en crisis. ¿Cierto o no? Están en graves crisis. No se han podido levantar. Y una tras de otra viene. Problema tras problemas. Desde hace un buen tiempo. Vean lo que dice Mateo 10:21, por favor. La Biblia es clara, hermanos, y nos advierte y nos muestra qué es lo que está pasando realmente. Mateo 10:21, Jesús lo dijo, que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán ¿contra quién, hermanos? Contra los padres y los harán morir. En muchos lugares es lo que está pasando, porque no han tomado en cuenta a Dios. Los hijos se han rebelado en contra de los padres, una rebelión abierta ya. Antes era diferente, hermanos. Antes era totalmente distinto. En años pasados a mí todavía me tocó vivir, y los que tenemos pues unos pocos años más atrás, ¿no? Usted debe recordar, hermanos, que no podíamos llegar tarde. ¿A qué era la hora que máximo podía llegar un hijo? Yo me acuerdo de mis tiempos, lo máximo 10 de la noche. Ya exagerado, si no es que a las 8.
Pero ya está bien, tolerancia al máximo, a las 10 te quiero, mijito. Y si no llegaba la hija o el hijo, si no llegábamos, ¿qué creen que pasaba? No, hombre, hermano. Mejor le buscaba a usted por dónde brincarse y que se metiera directo a su cama y no lo viera. A ver cómo le hacía, porque llegando a casa era una tunda, pero buena. ¿Cierto o no? Porque te dije, hijo, hasta esta hora. Y nada más te pasaba unos 5 minutos o 10, a ver, vente para acá. Y no que llegaras a la 1, 2, 3 de la mañana, como hoy suele suceder. De verdad, hermanos, que hay una falta de respeto. Una falta de respeto. Le dicen al papá un montón de sobrenombres, de majaderías. Ay, papá, tú tienes cara de cocodrilo. Tú tienes cara de caimán. Y algo así por el estilo. Ya no hay respeto, hermanos, de verdad. Insultan a la mamá, la insultan, y delante del papá. Y antes era muy diferente. No le podías alzar la voz. No le podías alzar la voz al papá, a la mamá. Porque si de repente tantito alzabas la voz y querías contestar, hoy en día hay muchos niños, muchos jovencitos contestones, rebeldes. Pero si les hubiera tocado vivir en los tiempos de atrás, como me tocó a mí un poco, y tantito alzábamos la voz, lo primero que alzaba el papá era el cachetadón, y por allá volaban los dientes. ¿Sí o no? Así era. Porque tenía que haber respeto. Sin embargo, hoy en día vivimos tiempos tan difíciles que todo es liberación, todo es libertad, pero no es una libertad verdadera, es un libertinaje. Cada quien quiere vivir su propia vida como quiera y le dejan al hijo vivir como guste, como mande y como quiera, y ahora quien controla la vida ya no son los papás, sino son los hijos. Antes, yo siempre lo he dicho, a los chamacos, aún todavía grandecillos, los espantábamos con el coco. ¡Ahí viene el coco! ¿Sí o no, papás? Les decíamos, ya, métete a la cama, vete a dormir, porque ahí viene el coco. Y pues quién sabe, ni sabíamos qué era eso, ¿no? Y el niño, ¿qué hacía? Ahí va corriendo, se asustaba, le daba miedo. Oye, de repente oían que ya llegaba el papá. Ahí viene tu papá. Todos se cuadraban derechitos, sentaditos en la mesa. Ahí viene el papá. Oigan, tranquilos todos. ¿Sí o no? Ahora es al revés. Están los papás y están ahí en la casa, están en el hogar, esperando a ver a qué les llega el hijo. Y ahí viene el hijo, ahí viene. Y ahora los papás son los que están temblando y los que están asustados. Porque a ver cómo viene. Viene drogado, o viene enojado, o viene borracho, o viene gritando. ¿Cierto o no? Ya no los asustamos con nada. Hay un peligro latente, hermanos, lo que está sucediendo hoy en día, de verdad. Un comportamiento que no es el comportamiento que Dios quiere. Ya no es así, hermanos. Ve ahí mismo en Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12, lo que dice la Escritura. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la realidad. Lo que se ha multiplicado es la maldad. Pero ¿sabe dónde está el secreto? ¿Por qué se ha multiplicado? Porque nosotros lo hemos dejado. Ya no ponemos atención en nuestro hogar con nuestros hijos. Ya no le damos la importancia que tiene la palabra de Dios y Dios mismo. Se han roto las leyes, las reglas de moralidad y estamos tan acostumbrados. Mire, si usted pone, escúcheme esto, si usted pone a una ranita en un recipiente con agua fría,
la ranita allí adentro se adapta a la temperatura del agua. Pero ahora si usted le pone fuego a ese recipiente, le pone lumbre y empieza a calentarse el agua, la ranita no brincará, no saltará, se adapta al clima, al ambiente, se adapta a la temperatura. Y déjeme decirle que es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Nos estamos adaptando, entre comillas, que no debería de ser así. Nos estamos adaptando a asuntos de inmoralidad, a cuestiones, hermanos, que ya para muchos es normal ver una mujer con una mujer besándose, un hombre con un hombre besándose, en plena luz del día, en cualquier parte de la calle, de un parque. Y ya para muchos eso es normal. Mientras que las normas de nuestro Dios no son así. Dios dijo que es varón y hembra, es varón y mujer. Dios hizo a Adán y hizo a Eva. No hizo un tercero, no hizo a alguien más. Desde un principio, en sus orígenes, Dios instituyó el matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es exageradamente, hermanos, peligroso lo que está pasando en nuestra sociedad. Nos estamos adaptando a una nueva moral. Mire, entre comillas, una nueva moral. Sí, hijo, haz lo que quieras, como gustes, ponte lo que quieras. Y se ponen tatuajes y se ponen muchos aretes parecidos, ¿cómo se llama? En la nariz, en la lengua, en la boca. Ya todo eso es normal. Es una nueva moral que la gente se está adaptando. Y dicen, pues hay que dejarlo, que haga su propia vida. Cuidado. Porque Dios nunca ha cambiado ni cambiará. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y su palabra no pasará. Su palabra sigue siendo también la misma. Está vigente. Y es necesario, padres, que pongamos atención en todas estas cosas. El mundo está hirviendo, hermanos, en una depravación de verdad. El mundo está hirviendo en una situación de adulterios, de fornicación, de pornografía. Y déjeme decirle, hermanos, que no es normal esto. No es normal. Si usted considera educar así a sus hijos, hermano, usted dará cuentas de su propia familia con Dios, como yo tendré que hacerlo de la mía. ¿Sí me explico? Pero lo que está pasando, hermanos, de verdad es que pongamos atención. No es normal, pues la Biblia dice y habla claramente de las leyes morales, cómo se tiene que vivir. ¿Alguien ha escuchado de Sodoma y Gomorra? ¿Sí han leído de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue destruido aquella nación, aquellos pueblos? ¿Por qué fueron destruidos? Y vea cómo fueron destruidos. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que cayó fuego del cielo, vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra. De ahí que se origina la palabra el sodomismo, o sea, el homosexualismo, que hoy en día nuestras mismas leyes y autoridades lo han aprobado. Y ahora creo que tienen más derechos o más garantías ese tipo de personas que realmente los matrimonios normales. Porque tantito los agredes o les dices algo, y nosotros no es que estamos en contra agrediendo a la persona, estamos en contra de lo que el diablo está haciendo con esas personas, porque es una depravación, es algo que el diablo ha metido, ha inculcado, ha metido a las vidas de esas personas, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer, no hay más. Pero hay hombres que quieren ser mujeres, y eso no es una moral correcta delante de Dios. Es algo que hoy en día tenemos que decirlo, no con agresión, pero sí con mucho respeto, claro, pero dedicación.
a Dios, diciéndoles: hermano, amigo, busca a Dios, arrepiéntete, porque no es lo correcto lo que estás haciendo. La Biblia habla de cómo fue destruido Sodoma y Gomorra, que había en esos pueblos mucha inmoralidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La Biblia lo dice, hermanos, que la maldad de esas dos naciones había subido a la presencia de Dios, ¿cierto o no? Y que entonces Dios decidió mandar juicio. Toda nación que permanece y prevalece es que busque a Dios de todo su corazón. Tome en cuenta la palabra de Dios. Cada matrimonio, si toma en cuenta a Dios, será un matrimonio próspero, bendecido por el Señor. Pero si tantito usted se olvida de Dios y empieza a hacer su propia voluntad y empieza con actos inmorales, las faltas a la moral, es el peor error. Así han sido destruidas muchas naciones, desde tiempos antiguos y tiempos modernos. Como dos ejemplos, nada más por mencionar, que decía yo: España y Estados Unidos. Se han olvidado de Dios y han permitido leyes. Cuidado México, cuidado nuestros gobernantes, que han permitido también abortos, leyes para ello, homosexualismo y lesbianismo, y están permitiendo todo este tipo de cosas. Cuando empieza la inmoralidad, empieza la destrucción sobre esa nación. Eso está comprobado y bien visto a la luz de la Biblia, por citar nada más Sodoma y Gomorra. Fue por la inmoralidad. Quiero terminar esta pequeña intervención diciéndole que la primera institución, recuerdo, hermana, la primera institución que formó Dios fue la familia. Mire, antes que cualquier institución, antes que cualquier gobierno, antes que cualquier cosa, fue en primer lugar, hermanos, lo que fundó Dios fue la familia. Porque Dios sabía que primero lo que estableció al varón y a la mujer, varón y hembra los hizo, dice la Biblia, y formaron un hogar, una familia. Fue la primera familia sobre la tierra, ¿cierto o no? Fue lo primero que Dios hizo, porque Dios sabía que sobre las familias están formadas, constituidas las naciones. Y habiendo una buena familia, habrá una buena nación. Y habiendo una buena familia, habrá una buena iglesia. ¿Le puede dar un aplauso a Cristo, hermanos, por ello? Yo quiero terminar recomendando y aconsejando que se necesita levantar, es prioridad ya, hermanos, es urgente. Yo quiero lanzar una convocatoria a todas las familias hoy, de la casa de mi padre, los que hoy nos encontramos aquí. Es apremiante, urgente levantar, hermanos, el altar familiar. Un altar familiar donde papá y mamá puedan enseñarle la palabra de Dios a los hijos, que le enseñen a sus hijos quién es Dios, que le enseñen a sus hijos lo importante que son ellos para Dios. Es necesario. Quiero solamente terminar con ello. ¿Cómo formar un altar familiar? Pero quiero que pase el papelito número 2 y el papelito número 3, por favor. ¿Quién tiene el 2? Digo, perdón, sería el 3 y el 4, perdón. ¿Quién tiene el 3? Usted tiene el 4. El 3. Muchas cosas que nuestros hijos están viendo y están participando, pero de nosotros depende en nuestro hogar cómo los enseñemos y eduquemos. Pásale, Ricardo, por favor. Una mujer dijo en una ocasión
Una mujer dijo en una ocasión lo siguiente: mis padres realizaban un altar familiar. Había siempre ese primer amor. Cuando yo ya adolescente, mi padre perseveró en ello y todo esto afectó positivamente mi vida. Cada día hubo un tiempo para leer la Biblia y para alabar a Dios. Y quiero decirles, queridos hermanos, que vivimos en estos tiempos donde hay muchas oportunidades. Hasta el gobierno ha sacado un programa así que se llama Oportunidades. Oportunidades para hacer cosas. De verdad que estamos viviendo tiempos también por ese otro lado de buenas oportunidades. Para estudiar, para viajar. Paréceme que hasta para comprarse un carro hay buenas oportunidades también. Para comer, para jugar, para ver la televisión, en fin, compartir con amigos. Y mucho de esto, si no es que todo, muchas cosas, pues lo hacemos en familia. Pero de todo esto y más, hay algo que debería de ser la prioridad en la familia. Óigame bien, esposos, papás, mamás. Algo prioritario, prioridad en la familia es un tiempo devocional familiar. Es decir, un tiempo que le dediquemos a Dios para orar y leer la Biblia juntos con los hijos. Esta es la base fundamental para que Dios comience a arreglar nuestras vidas en cada familia, en cada hogar. Algunos le llaman un altar familiar o devocional familiar o una reunión en familia. Y esto nos lleva a grandes satisfacciones para poder realizar todo lo demás. Y déjeme decirle que esto va teniendo ese tiempo. Usted, no sé si lo ha tenido, usted ha tenido ese tiempo con su familia. No sé cuántos de nosotros le dediquemos un tiempo a Dios y a la familia, un tiempecito para estar orando, para estar intercediendo. Dice Deuteronomio 6, algo importante, y es su palabra, la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:1, el consejo de Dios es claro. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y oiga lo que dice a continuación: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿Y las qué? Repetirás a tus hijos. Háblale a tus hijos la palabra. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aún en tus ventanas, en tus puertas, en tus paredes, pon un texto de la Biblia.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Es claro el consejo de Dios. Dios en su palabra dejó las recomendaciones al respecto de tener un tiempo devocional con Dios, un tiempo de alabar a Dios, de leer su palabra, de enseñársela a sus hijos. Dice, repíteselas, enséñaselas a tus hijos. El deseo de Dios es que cada familia disfrute de la armonía, de la felicidad familiar, y esto solo se logra, hermanos, en ponerlo en práctica y obedecer los mandamientos, los decretos que el Señor dice en su palabra. El primer altar que se menciona en la Biblia está en Génesis 4, versículo 3 al 4. En Génesis 3 dice que Abel levantó un altar para Dios y Caín también levantó un altar, pero Dios se agradó del altar que levantó ¿quién? Abel, porque el altar de Caín a lo mejor era de lo más bueno, pero su corazón estaba dañado, y por lo tanto a Dios le agrada, hermanos, que usted venga delante de su presencia con un corazón contrito, humillado. Y ese fue el primer altar. Hay base bíblica para levantar un altar. El segundo está en Génesis 8:20, donde Noé, cuando salió del arca y después del diluvio, Noé levantó un altar a Dios. ¿Y qué hizo? Puso un sacrificio, sacrificó animales delante de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, levantar un altar a Dios. Claro, no literalmente que hagamos una base con piedras, algo así. No. Déjeme explicarle. Hay otros más, en la Biblia, otros casos donde se levantaron altares. Génesis 12, versículos 7 al 8. Y Génesis 13, 18. El altar era, hermanos, en primer lugar como una señal de la presencia de Dios. El levantar un altar es señal de la presencia de Dios, donde Él se había de manifestar en una forma especial. Dios iba a manifestar en forma especial cuando alguien levanta un altar a Dios. También es un lugar de misericordia. El levantar un altar familiar es un lugar donde la misericordia de Dios la podemos contemplar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? El propósito principal del altar, hermanos, era establecer y mantener la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Se necesita, hermanos, mantener una relación de pacto con Dios. También el altar era un instrumento de medida, de mediación, es decir, era un lugar donde ahí, hermanos, se intercedía, se estaba intercediendo por alguien. Cuando alguien levantaba un altar y hacía un sacrificio, lo hacía por otra persona, pidiendo misericordia por aquella persona. Por eso el pueblo de Israel lo sabía desde tiempos antiguos, desde el tiempo de Abel con Adán, de levantar un altar y ofrecerle a Dios algo, darle una ofrenda a Dios. Entonces ahora, en sentido figurado, es un lugar para nosotros, un lugar de consagración. Miren lo que dice Romanos 12:1, que presentemos, este es el altar que ahora para nosotros se nos es dado. Decía yo, no como en el Antiguo Testamento, que levantemos algunas piedras o edifiquemos con algunos tabiques, con leños, sino que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. ¿Cuántos alaban a Dios? Que presentemos ahora un sacrificio, como aquellos que en el Antiguo Testamento en un altar presentaban una ofrenda, un sacrificio, algún animalito, ¿verdad? Para Dios. Ahora también nosotros nos presentemos delante de Él, nuestra misma persona, nuestro mismo cuerpo, nuestra vida, se la presentemos a Dios. Que allí en nuestro hogar, en nuestra casa, doblemos rodillas, nos juntemos con nuestros hijitos y le enseñemos la palabra y le digamos: hijo, vamos a orar a Dios. Desde ahí comienza la verdadera educación. La verdadera educación comienza, hermanos, allí en la familia, no en la escuela. Los profesores hoy luchan y batallan mucho, porque hay mucho chamaquito bien rebelde. Y peor tantito, las mujeres también, las mamás, llegan y le echan bronca a las maestras. ¿Y de dónde aprenden eso los niños? Pues de los papás. Pero si usted y yo, como hijos de Dios, sabemos enseñarles buenos principios, buenas bases: hijo, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Su hijo será bien educado y será, hermanos, bien comportado y respetará y obedecerá donde quiera que se encuentre. ¿Puede alabar a Dios o ya no, hermanos? Ahí es donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios, cuando oramos a Dios en un altar familiar. Bueno, en el Antiguo Testamento podemos notar la importancia de los altares, y hoy nuestros altares no son de piedra, ni ofrecemos animales, ofrecemos nuestra vida a Dios, y esto es vital para cada cristiano, el practicarlo en lo particular en cada familia. Los niños y los jóvenes, sobre todo sin esa madurez cristiana, sin ese crecimiento espiritual, necesitan, hermanos, de verdad, una guianza, enseñar nosotros como padres cómo buscar a Dios, realizar un altar familiar. Hermanos queridos, ¿a ustedes les gustaría levantar un altar en su hogar, en su familia? Que dediquemos un tiempo para orar a Dios. Mire, los propósitos por qué levantar, estoy terminando, los propósitos por qué llevar a cabo y levantar un altar familiar. Porque juntos vamos a adorar a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Vamos a tener tiempo especial de comunión con Dios. Nos va a fortalecer los lazos familiares. Vamos a solicitar la ayuda de Dios en un diario vivir. Vamos a interceder los unos por